Amigos televidentes, a esta hora saludamos a César Ron, asambleísta del Partido Social Cristiano, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Asambleísta, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. Bueno, vamos a hablar sobre el veto del presidente a la ley humanitaria, por un lado, pero yo quisiera comenzar con un tema que de verdad causa preocupación y sorpresa. Ayer el presidente de la República, en una entrevista con la colega Andrea Bernal, manifestó, entre otros temas, sobre la situación de que asambleístas pedirían o estarían pidiendo cargos a funcionarios del gobierno. Dijo, todo el mundo sabe que asambleístas piden cargos. En días pasados, su colega del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes, ha venido sosteniendo que la ministra de Gobierno sería la encargada de hacer esta supuesta repartición de cargos de hospitales en el actual gobierno. ¿Cuál es su posición en torno a esta situación? ¿Qué opina sobre estas declaraciones que han salido últimamente a la luz? Bienvenido. Fernando, buenos días. Un gusto enorme estar aquí esta mañana con usted en Telerama. El tema que usted toca es un tema muy grave, muy complejo. La corrupción en el Ecuador tiene que ser combatida. Y tiene que ser combatida frontalmente, porque nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Y en esto pues se incluyen todos los altos funcionarios del Estado. Por lo tanto, aquí hay dos cosas que son fundamentales. La primera, si la ministra de Gobierno manifiesta que hay asambleístas que piden cargos públicos a cambio de favores o de votos en el Congreso de la República, ratificado por el propio presidente, por favor que diga los nombres. En estos días yo personalmente voy a mandar una comunicación al presidente de la Asamblea Nacional y a la ministra de Gobierno para que den los nombres de los asambleístas que piden cargos públicos. Yo creo que esto es fundamental. Y no tiene que saber la verdad. No debería investigarse en la propia Asamblea, porque la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa prohíben justamente que asambleístas tramiten o pidan cargos públicos a riesgo de ser destituidos. Prohíbe, y por lo tanto es causal de destitución. Así es que si hay una lista de asambleístas que piden cargos públicos, tendrán que ser destituidos de sus cargos. Aquí vamos a tener que ir contra la corrupción de frente. Pero la Asamblea no debería tomar la iniciativa y hacer una investigación interna, porque no es solamente de hoy. Recordemos que en diciembre el ex asesor presidencial, el señor Cuesta Caputi, también manifestó que habrían asambleístas que piden cargos justamente para someter su voto. Entonces, ya hay antecedentes. Hay el antecedente también del ex ministro de Energía, quien manifestó que asambleístas estarían pidiendo cargos en las hidroeléctricas. Es decir, esto ya ha venido de forma recurrente. ¿La Asamblea no debería tomar la iniciativa e investigar eso al interno? ¿Sabe dónde tiene que ir esto? A la justicia. De acuerdo a la ley, escúcheme bien por favor, de acuerdo a la ley, la fiscal general del Estado, cuando hay estas denuncias, tiene que actuar de oficio, le corresponde de oficio. No tiene que esperar que llegue la denuncia por escrito a la Fiscalía General del Estado. Peor, ahora que estamos investigando toda esta olla de corrupción que se ha destapado en el Ecuador, entonces estas denuncias tienen que llegar a la Fiscalía y la Fiscal General de la Nación tiene que actuar de oficio. Y todos los asambleístas que estén inmersos en todo este toma y daca de cargos públicos, de favores, tendrán que ser no solo investigados, sino que tendrán que ser sancionados. El momento que la Fiscalía inicie indagaciones, el momento que la Fiscalía determine que hay una lista con nombre y apellido de Juan, Pedro y Lucho que están metidos en todos estos procesos, ¿no?, de pedir cosas a cambio de favores, tendrán que ser destituidos de la Asamblea Nacional. Aquí nadie está por encima de la ley, Fernando. Todo el mundo tiene que cumplir la ley, sea quien sea la autoridad que sea. Por lo tanto, esto no puede quedar en el vacío, pues, porque ya fue el ministro de Energía hace varios meses a la Asamblea y dijo que... Entonces la Asamblea le llamó y le dijo, venga, dé los nombres. Nunca dio los nombres. Ahora resulta que otro exministro que se fue también dijo, hay nombres, dé los nombres. Pero eso tiene que pedir la Fiscalía, llamarle a una declaración, y si no, pues lo que vamos a tener que hacer es por la vía judicial pedir una declaración juramentada de las autoridades, llamarle al exministro, llamarle al otro exministro, ¿no?, llamarles a las autoridades a una declaración juramentada
para que den los nombres de los asambleístas que piden cargo. Rápidamente, vamos con el tema que también nos convoca, el veto a la ley humanitaria. ¿Qué futuro tiene este veto que ha regresado a la Asamblea con 32 observaciones del Ejecutivo y sobre todo con modificaciones a temas considerados polémicos como los relacionados al ámbito laboral? Fernando, cuando el veto regresa a la Asamblea existen únicamente dos posibilidades. Ya no hay discusión de textos, ya no hay discusión de artículos, ya no hay discusión de nada. Aquí se vota por el allanamiento, es decir, que la Asamblea Nacional está de acuerdo con la reforma que ha hecho el Ejecutivo a los distintos textos que se han enviado en la ley, o se ratifica, para lo cual necesita las 2/3 partes de la votación. Para ratificarse los textos de la Asamblea se necesitan 91 votos. Por lo tanto, se vuelve complejo al haber 32 observaciones. En materia laboral, que es uno de los temas que se está tocando principalmente, hay que reconocer que la Asamblea no tenía la facultad ni la potestad de hacer una interpretación del artículo 169 del Código de Trabajo, que es perfectamente claro, que está vigente, ni siquiera debió haberse introducido. Esto además fue ilegalmente introducido a última hora, porque no se discutió este tema y se introdujo un texto que fue finalmente aprobado y votado. Ya sabemos todo lo que pasó para la votación de la ley de emergencia humanitaria y por lo tanto pues el Ejecutivo ha corregido esto. Pero reitero, esto ni siquiera tenía que haberse puesto en la ley porque está vigente dentro del Código de Trabajo. La otra reforma que sí toca el Ejecutivo es disminuir la posibilidad de trabajo parcial, ¿no?, de 2 años renovables a 1 año renovable. Así es que, como le dije hace un momento, aquí solo hay 2 caminos. O la Asamblea se allana al texto del Ejecutivo con 70 votos o se ratifica con 91 votos al texto de la Asamblea Nacional. Esa es toda la discusión que hay que hacer ahora. No hay ya discusión de textos, no se pueden introducir nuevos textos, se acabó la discusión de textos. Aquí se tiene que votar o por lo uno o por lo otro. Muy bien. Gracias a César Ron, ingeniero César Ron, asambleísta del Partido Social Cristiano. Gracias por habernos acompañado. Vamos a continuar con más con Hernán en la ciudad de Cuenca. Adelante. Gracias.